Amén. Qué bueno es poder saber que su presencia nos acompaña. Es tremendo, hermanos, que usted y yo podamos presenciar y disfrutar de su presencia. Entonces es importante que usted y yo desarrollemos esto de disfrutar su presencia. Tenemos que aprender a disfrutar de su presencia. Porque vienen tiempos peligrosos. Dice su palabra que vienen tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. Y usted y yo somos lo único que estamos siendo partícipes de esto, de su presencia. De Jesús, de su palabra, de la transformación que está produciendo Él en nosotros. Amén. Y su presencia a usted y a mí nos va a asegurar de que estemos juntos, plantados sobre la roca, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces usted y yo tenemos que concientizarnos de que debemos aprovechar, disfrutar, aprender a estar en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Amén, amén. Por eso es para nosotros es primordial, es esencial que nosotros a través de su presencia, usted y yo cuidemos esta salvación que el Señor nos ha encomendado. Sí, usted tiene que cuidar su salvación. La hermana Sara leía recién un texto muy importante. No sea que nos deslicemos. Cantábamos al principio que eres el Dios que adoramos, queremos ver su gloria sobre nuestra vida caer. Pero es necesario que usted y yo estemos preparados para estas cosas. Amén. Usted y yo tenemos que ser preparados. Creemos entonces que nosotros necesitamos cuidar esta salvación. Necesitamos que esto es lo que se está gestando dentro de nosotros, como dice el pastor, tenga y produzca el crecimiento que tenga que tener. Porque eso es lo que nosotros tenemos aquí adentro, que va a crecer, que va a ir creciendo, no el embarazo, sino Cristo en nosotros, nos va a proyectar a nosotros para una vida eterna. Si Cristo en nosotros no mora y no vive y no crece y no desarrollamos ese crecimiento, lejos estoy yo de tener una salvación. Amén. Entonces es necesario ir descubrir a Dios. Debemos saber que todos nosotros, sus hijos, no podemos o no puedo yo seguir pensando que solamente Jesús me perdonó, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Eso no es todo el camino del Evangelio. Eso no es todo para usted y para mí. Hay algo más que usted y yo tenemos que desarrollar en el camino. Por eso el apóstol Pablo dice cuando termina, he peleado la buena batalla, he corrido con paciencia. Se habla de un proceso hasta llegar a la meta. Entonces de ese proceso usted y yo nos zafamos. Usted y yo no podemos zafar de ese proceso. La salvación está por delante, pero usted y yo sí o sí tenemos que pasar por ese proceso. De ese crecimiento de Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es imposible que yo vaya a la salvación si no paso por el proceso. Amén. Entonces, por favor, yo tengo que entender y asimilar que Cristo murió y resucitó para perdonarnos, para darnos una nueva vida, pero no termina ahí. No termina en eso. Usted tiene que pedirle al Señor que el Señor abra nuestro entendimiento y nos ayude a comprender la salvación. Amén. Señor, ayúdame a comprender la salvación. Ayúdame a comprender tu salvación. ¿De qué se trata esto de que moriste, resucitaste, perdonaste mi pecado, que venciste la muerte, venciste el pecado? ¿De qué se trata esto? Solamente para que quede el concepto ese y para que usted y yo podamos empezar a congregarnos en una iglesia y nada más. Necesitamos ir desarrollando a Cristo en nosotros como esperanza de gloria. Amén.
Mire lo que dice Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, nosotros, si solamente nos quedamos en que Cristo murió y resucitó, y para darnos una salvación, y no ejercitamos esta salvación que hay en nosotros, usted y yo corremos el riesgo de que estemos ajenos a esta vida de Dios. Dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Usted, una vez que recibió a Jesús como su Salvador, algo se empezó a gestar acá adentro. Pero corremos el riesgo que usted y yo estemos ajenos con el tiempo, que hay algo dentro de nosotros que se tiene que desarrollar. Usted y yo corremos el riesgo, si no prestamos atención o con más diligencia en lo que hemos aprendido, como decía la hermana Sara en el texto, prestamos atención con más diligencia en lo que hemos aprendido y oído, hay un riesgo tremendo que usted sea ajeno a la vida que usted tiene dentro de usted. Hay un riesgo. Debemos ejercitarnos en conocer a Cristo. Tengo que ejercitarme en conocer a Cristo. Tengo que ejercitarme a conocer a Cristo porque Cristo es mi salvación. Cristo es la esperanza de mi vida. Cristo es la fuente de nuestra salvación. Él es la roca de poder, pero yo tengo que entenderlo para que mi vida actúe en pos de esto es lo que yo estoy diciendo. Porque muchas veces nosotros escuchamos de nuestros padres que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro perdonador, que Jesús es nuestro proveedor, que Jesús esto, que Jesús lo otro, pero llega un momento cuando ya no estamos cerca de papá y mamá, te toca a vos y a mí experimentar ese Jesús que hablaban en casa. ¿O no les pasó a ustedes? Sí, a mí me pasó. No, pero Jesús es el proveedor, el sanador, tenés confianza, tenemos que orar. Sí, era todo lindo mientras yo estaba bajo la cobertura de mi mamá. Pero el momento que yo salí de ese vuelto, yo tuve que buscar esa experiencia personal. Y tuve que ejercitar ese poder de salvación que habían depositado en mi corazón. Mientras yo no salí de esa cobertura de papá y mamá, yo nunca pude ejercitar a ese Dios que nosotros estamos pidiendo. A ese Dios que nosotros decimos adorar. A ese Dios que a veces pensamos, yo pienso y incomodaba mi corazón hoy, porque a veces pienso que ni siquiera lo conozco. Sé porque es soberano, es todopoderoso, grande en misericordia, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Pero nos falta algo principal, conocerle a Él. Dios no quiere que le conozcamos qué es lo que hace Él. Quiere que le conozcas a Él. Dios quiere que conozcas su persona. Amén. Dios quiere que conozcas su persona, no lo que Él lo que puede hacer, tus proyectos, bendecirte, prosperarte, sanarte, multiplicarte. Dios quiere que conozcas a Él. Usted y yo necesitamos una revelación de Cristo en nosotros. Si usted y yo no tenemos una revelación de Cristo en nosotros, todo lo que papá y mamá dijeron, todo lo que usted experimentó fuera de la cobertura de los padres, de nada sirve. Si usted está viviendo su vida, si yo estoy viviendo mi vida como yo quiero, de nada sirve. Porque el propósito de esta salvación es que te conozcan a ti, dice su palabra. Esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿A quién? A ti, el que me has enviado. Para el crecimiento de mi vida,
tengo que ejercitarla. Lo que le dije recién entre mis apuntes, corro el riesgo de que estar ajeno a esta nueva vida que Dios me dio. Si no busco crecer en Dios, el que me dio la vida, ignoro el verdadero valor y la proyección por lo cual se me entregó. ¿Para qué nuestro Dios, o el Dios a que servimos, te dio una nueva vida? Ciertamente que Él hace todas las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron, que tu pasado quedó atrás, que Él te perdonó. Pero ¿para qué vos y yo entramos a una nueva vida? ¿Cuál es el propósito de esta nueva vida que hay en vos y en mí? Necesito tener esta revelación. Necesito conocer el propósito de esta vida que Dios puso en mí. Si yo no conozco esta vida, ajeno vamos a estar a la salvación. Amén. Hasta ahí me voy explicando. Amén. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Isaías 55. Busque al Señor. Busque su persona. Busquemos su persona. ¿Usted se siente cómodo en el lugar donde le sirve? En caso que tenga un área donde sirve. Pero eso no es todo. Busque su persona. El propósito del lugar que vos le servís no es que vos te sientas cómodo, no es que lo hagas con alegría, no es que lo hagas con regocijo, no es que seas el primero en llegar y el último en irte. El propósito del lugar que Dios te puso es que le conozcas a Él. Es que yo conozca a Cristo en ese lugar donde yo estoy. No sé cuánto tiempo tengo, 20 años ahí, parado. Pero a veces pienso que los 20 años, no sé si puedo llegar a decir que los 20 años yo conozco al Señor. El propósito que Dios te puso en esta iglesia, que te dio salvación, que te perdonó, es para que lo conozcas a Él. Amén. Efesios 1, ahí nomás a la vueltita. 1:15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, para que los conozcas a Él. Todo gira en pos de Él, decía el pastor. Cuando alguien está embarazado, una mujer está embarazada, todo se termina, ya el marido ya no cuenta. Todo gira alrededor de la personita que está creciendo. ¿O no es así? ¿No es cierto? Sí, es así. Todo gira alrededor de Él. Siempre le empezamos a hablar, hola chiquitito, hola, ¿cómo estás? Hola bebito. Le empezamos a tocar la pancita, pero sin saber qué es lo que hay adentro. Pero sabemos que hay algo. ¿No es cierto? Sabemos que se gesta la vida de Cristo en nosotros. La salvación, el perdón de pecado, saber que Cristo murió y resucitó, es para todos. La misma forma que se gesta el bebé, lo mismo, para todos. Solamente que tiene diferente desarrollo. Usted que tiene más de 2 hijos, mamá y papá, sabe que los embarazos no todos son iguales. Entonces el desarrollo y el crecimiento de Cristo en usted va a ser diferente para todos. Entonces usted no tiene que buscar la revelación para la iglesia, busque la revelación del conocimiento para usted y para mí. No pretenda que Dios se va a revelar a mí como se va a revelar a usted. Hay cosas diferentes que Dios quiere implantar en ti y en mí. Quiere marcarte para toda la vida, para el encuentro poderoso del Señor. Ese día quiere prepararte, pero es diferente. Es la misma forma, entramos siendo perdonados, siendo pecados, siendo pecadores y siendo perdonados. De la misma forma entramos todos. Pero de ahí en adelante
Esa vida se tiene que desarrollar personalmente. Cristo, Dios quiere que lo conozcas a Él. A Él. Tengo la obligación de conocer más a Cristo Jesús. La única forma que yo puedo conocer y comprender a Dios es a través de la revelación. Si Dios no se revela a nosotros, no conocemos nada. No, pero yo tengo la Biblia que me habla, sí, la Biblia te habla acerca de Dios, no te muestra a Dios. ¿Me explico? Te habla acerca de Dios, de los planes, los propósitos, de cómo llegar, pero no te muestra a Dios. Dios en su poder, en el Antiguo Testamento, abrió el mar, columnas de fuego, el poderoso, los poderes que Dios puede ejercer sobre la tierra, Dios. Pero Dios quiere que lo conozcas a Él, no lo que Él hace. Quiere que conozcas lo que hace, lo que va a hacer en ti. Lo que abrió el mar, ya lo abrió. El arca de Noé ya mandó el diluvio. El arco iris, la palomita, todo eso ya pasó. ¿No? Lo de Sansón ya pasó. Lo de David con el gigante ya pasó. Son muestras del poder del Señor. Pero ahora quiere revelarse en ti y en mí. Dios quiere revelarse. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estoy esperando yo? No sé cuál es la condición de usted en este día, pero yo oraba hoy y decía, Señor, no permitas que termines mis días sin conocerte verdaderamente, Señor. Los años pasan. Ya tengo 35 años. Y era ayer cuando era más que travieso en las escuelitas. Y usted, si fue maestra mía de escuelita, usted me va a saber entender y va a ser que fui terrible. Terrible. Terrible, terrible. Pasan los años. Usted ya es abuelo. Si no es abuelo, lo va a ser. No termine sus días, hermano, o no terminemos, iglesia, nuestros días sin que el Señor se nos revele. Haga una oración diaria, o no sé, los martes, que usted está invitado a venir a la iglesia. Haga, Señor, quiero que tú te reveles. Señor, entiendo por tu palabra que esta es tu salvación, la vida eterna, que te conozca yo a ti, Señor. Que te conozca, no termines tus días. No sé si en la vejez, no sé si en estos próximos días, no lo sabemos. Pero no termines tus días sin pedirle al Señor, Señor, revélate a mi vida. Señor, revélate porque quiero conocerte. No quiero sé por tu palabra todo lo que tú haces, todos tus planes, todos tus proyectos. Tú quieres que yo viva para ti, sí, Señor, pero quiero conocerte a ti para que yo realmente viva para ti. Cuando uno se enamora, cuando yo me enamoro de Mari, no había otra persona más importante que Mari, que Mari, que Mari, que Mari, que Mari. No había nadie más que Mari. Y usted ponga su nombre con su esposa. No había nada más. No había nada más que esa persona. Usted se perfumaba por demás para ir a encontrarse con Mari. Yo, con Mari. Y usted con su esposa. ¿No es cierto? Y pasábamos por la vereda 2, 3, 4, 5 veces hasta que la fragancia del perfume, encima el perfume barato, subiera hasta la ventana del departamento. Pero bueno, algo pasó y de pronto, pero entonces ¿por qué no usamos la misma estrategia con el Señor? Algo tengo que hacer hasta que el Señor se revele. Y estoy seguro que una de las tantas cosas es morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos es una materia que sí o sí usted lo va a tener que hacer, si quiere que el Señor se revele. Usted y yo tenemos que morir a nosotros mismos. Amén.
no puedo esperar la redención del Señor ni la vida eterna si no conozco al Dios mismo. Cristo no murió y resucitó para que usted y yo tengamos una vida normal. Cuando Cristo murió y resucitó, no es para que usted viva su vida despilfarrando todo su tiempo, todo su dinero en otras cosas que no sea Dios. Porque cuando el apóstol Saúl se encontró con Jesús, ya empezó el famoso escritura bíblica: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en usted, hermano. Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo que estoy viviendo para mí mismo? ¿Qué me está pasando a mí que yo estoy viviendo para mí y no estoy viviendo para Él? ¿Y sabe por qué tenemos doble responsabilidad? Siempre lo comento, lo pongo como ejemplo. Porque va a llegar un día, hermano, así como nosotros fuimos hijos, vienen detrás nuestros hijos. Y ustedes, estoy seguro, como yo, que les vamos a enseñar: tenés que vivir para el Señor. Pero no nos olvidemos que nuestros hijos nos ven como nosotros vivimos. Nuestros hijos están viendo paso a paso cómo nosotros llevamos nuestra vida en Cristo. Y yo estoy seguro que un tiempo más adelante yo le voy a decir a Joaquín: tenés que vivir para el Señor. Y él me va a decir: papá, dejémoslo de macana. O me va a decir: tenés razón, papá. Entonces, es cosa seria. Porque usted ya, si termina sus días, se terminan. Solamente Dios sabe si se encuentra con el Señor o no. Pero detrás vienen nuestros hijos. Y usted y yo necesitamos enseñarle a vivir para el Señor. Cristo en nosotros se está gestando. Si usted y yo vivimos para sí mismos, estamos en problemas. Corremos el riesgo que aún nuestros hijos estén ajenos a la vida de Dios. Como decíamos recién, ¿no es cierto? En Efesios. Corremos el riesgo que nuestros hijos estén ajenos a la vida de Cristo, que nosotros decíamos tener. Entonces Cristo no murió y resucitó para que nosotros llevemos una vida normal. No podemos tener una vida normal cuando Cristo nació en nosotros. Efesios 20. Alumbrando los ojos, 18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con todos los que creemos según la operación del poder de sus fuerzas. Necesitamos descubrir revelación de su esperanza, de su gloria y del poder que opera en nosotros los que creemos. ¿Sabe por qué opera en nosotros? Porque primero operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿por qué necesitamos tener revelación de Cristo? Porque sometió todas las cosas bajo sus pies. Cristo venció a la muerte, Cristo venció al pecado. Pero usted y yo como iglesia tenemos el privilegio y el favor que todas las cosas los puso sobre todo lo puso a la iglesia, a usted y a mí. Sobre todas esas cosas lo puso a la iglesia. ¿Entiende lo que le estoy queriendo decir? Amén. Dice, sobre todo principado y autoridad
El 19, perdón. ¿Y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A usted le dio todas estas cosas. Entonces imagínense por qué es tan importante tener la revelación de Cristo en nosotros. Porque usted no tiene ni conocimiento de este siglo ni el venidero. Entonces para este siglo y el que viene usted necesita revelación de Cristo. Yo necesito que el Señor sea revelado en mí, porque lo que viene ya está preparado para mí. Lo que viene ya está preparado para usted, porque lo dio a todo a la iglesia. Lo puso sobre todo a la iglesia. Ya venció la muerte por ti, no, pero yo no puedo pedir revelación de Cristo porque mi vida es un desorden, estoy en pecado. Cristo venció el pecado. No, pero qué sé yo, no, yo ya estoy muerto, yo no puedo tener vida. Mirá cuánto tiempo estoy lejos del Señor. Cristo venció la muerte y puede darte vida. Y vida en abundancia. Dejémonos de argumentos falsos y mentirosos en nuestra mente y en nuestro corazón. Volvámonos a Cristo y dejemos que Dios sea revelado en nosotros. Porque lo que está por delante, Dios ya nos la entregó a usted y a mí. Murió y resucitó, fue puesto a la diestra del Padre, sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra, solamente para ponerlo a usted y a mí sobre todas las cosas. Porque usted y yo somos la iglesia. Amén. Amén. Qué poderoso es el Evangelio. Qué poderoso es el Evangelio. ¿Quién le da a usted algo que pasa más adelante? Sin conocerle. ¿Qué? Tomá esto porque por si la duda más adelante pasa algo con vos, no sé qué sé yo. Nada. Te dio toda la autoridad sobre todo principado, sobre todo nombre que se nombra. Lo puso sobre la iglesia, sobre usted. Entonces usted y yo tenemos la responsabilidad y la obligación de pedirle al Señor que se nos revele. El mensaje de la cruz no es una frase de Luis Landricina. El mensaje de la cruz no es el del gaucho que hace coplas, Martín Fierro. No es algo que usted y yo podemos tomar, bueno, la salvación es del Señor. Usted y yo necesitamos conocer esta salvación. Necesitamos conocer la salvación. Estoy seguro que si algún día, si en estos próximos días, próximos meses, Dios se revela a nosotros, estoy seguro que nosotros nunca más vamos a vivir para nosotros. Debemos anhelar que se nos revele este Evangelio que levantó a Cristo de los muertos. Usted y yo no tenemos cualquier cosa dentro de nosotros. Este es el poder del Evangelio que trasciende los tiempos. Este poder trasciende los tiempos, porque lo preparó para usted y para mí, para este siglo y para el venidero. Porque su palabra dice, cielo y tierra pasarán, sus palabras no pasarán. Él es el alfa y él es el omega. El principio y es el fin. El que fue, el que es y el que ha de venir. Él es Cristo, el que usted y yo tenemos que conocer. Él es. Él puede transformar tu vida para siempre. Cambiarla para siempre. Él es Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Romanos 6,
6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Otra versión dice novedad de vida. Cuando nos dice novedad de vida, es que la vida que usted se está gestando en nosotros, como dice el pastor, es algo nuevo todos los días. No es nuevo solamente el día que se te entregó a ti. No es nuevo cuando recibiste a Jesús como Salvador y después el tercer 4 días ya quedó, bueno, ya era eso, ya pasó, Cristo me salvó, me perdonó. Novedad de vida, todos los días de tu vida, de que recibiste a Jesús, hasta que te encuentres con Él, hasta que nos encontremos con Él, tienen que ser nuevos. Algo nuevo usted y yo necesitamos conocer de Cristo. Por eso dice, para que usted y yo andemos en novedad de vida. En novedad de vida. No, pero mi vida es un desastre. Es porque no estás buscando al Señor. No, pero lo que pasa, todo está en Cristo. Él lo llena todo. Fuimos creados para Él y por Él. Fuimos creados para Él. Por Él fueron hechas todas las cosas. Necesitamos a Cristo. Si Cristo se reveló a nosotros verdaderamente, nuestra vida normal quedó en la vida vieja. Cuando llegamos a Cristo, tenemos una nueva vida y empezamos a vivir para Cristo realmente. Necesito experimentar a Dios personalmente. Necesito, su palabra me revela la vida de Cristo, lo que Dios quiere hacer en mí. Pero tengo que conocer al Dios que va a trabajar en mí. Amén. No termines tus días sin pedirle al Señor que se revele a ti. No le demos el gusto de decir, no, bueno, el Señor sabe cómo hace las cosas y bueno, yo estoy seguro de que le servirá al Señor toda la vida. Pero podemos servir al Señor toda la vida, pero no tenemos un conocimiento pleno de Él. Mire lo que dice Hechos 17:22. Pablo se encontró con unos filósofos religiosos que estaban disputando sobre las Escrituras. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de ellos, del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscripto, o la inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Hay un riesgo que usted y yo corremos de estar ajeno a la vida de Dios. Y si usted y yo estamos ajenos a la vida de Dios, estamos adorando a un Dios que no conocemos. Amén. Esa vida de Dios tiene que crecer, desarrollarse en mí para que conocer a este Dios que yo sirvo. No terminemos nuestros días, iglesia, sin pedirle al Señor la revelación de Cristo. No terminemos nuestros días. Gálatas 1:11. Más hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos
más celoso de la tradición de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo, ¿en quién? En mí. Usted y yo fuimos escogidos antes de la fundación de este mundo. Entonces, ¿qué me exceptúa a mí que Dios se quiere revelar a mí? Si Dios me escogió, yo no estoy apartado de que Dios no se quiera revelar. Dios se quiere revelar porque te escogió antes de la fundación de este mundo. Amén. 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 Usted dice, no, pero esto lo reveló Dios a Pablo, entre paréntesis. Pero Pablo era una persona especial. Pablo fue un caso especial. Usted no se va a agarrar de esta palabra y decir, no, yo no hago caso a hombres. No necesito una iglesia para que me hablen de Dios. Usted y yo necesitamos una iglesia y alguien que nos enseñe acerca de Dios. Usted y yo necesitamos estar bajo autoridad para ser enseñado y para que el Evangelio sea puesto en funcionamiento en nosotros. Usted y yo, Daniel, no soy un llanero solitario que vivo mi vida solitariamente en Cristo. Yo tengo mis pastores y mis autoridades encima de mí que me enseñan. Y yo le correspondo a ellos en obediencia, en sujeción, por más que no me guste la corrección o no me guste el ser enseñado. Yo me debo a ellos. Amén. Y usted, iglesia, se debe también. Es antibíblico, no, yo no hago caso a hombres, yo soy enseñado por Cristo. No es el trasfondo de esta escritura. Cristo, Pablo, era un religioso y que tenía la escritura en su corazón, pero no tenía la luz de Cristo. Cuando Cristo se presentó delante, la luz alumbró su entendimiento y el Evangelio fue revelado a su corazón recién. Recién se rompió el velo que lo separaba de la revelación de Cristo, de la Escritura. Entonces necesitamos esta revelación en nosotros. Amén. Hermanos, por último, le vuelvo a decir, hermanos, y tenemos que orar juntos, ¿no? Tenemos que orar. No sé cuántos días nos quedan a nosotros sobre esta tierra, pero procuremos que no terminemos nuestros días sin que Dios se nos revele, que el Evangelio se nos revele a nosotros. Juan 17 me parece era que decía, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti que me has enviado. La vida eterna es que usted y yo conozcamos a Cristo. Esa es la vida eterna. Conocer de oídas, podemos escuchar que Jesús salvó, que Jesús sanó al paralítico, dio vista al ciego, etcétera, etcétera, un montón de conocer, pero que te conozcan a ti, no lo que tú haces. Este es la vida eterna, es el verdadero evangelio, que te conozcan a ti. Conozcamos al Señor. Dispongamos tiempo para empezar a conocer al Señor. Señor, revélate a nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a terminar nuestros días, hermanos? No sé cuántos días me quedarán en la tierra. Ojalá que sean muchos. Algunos decían, ojalá que no. Pero bueno, ojalá que el Señor escuche mi oración y que me permita vivir un par de años más, porque todavía hay cosas que yo quiero conocer de Dios. Hay cosas que todavía me toca a mí como papá mostrarles a mis hijos acerca de Dios. Porque algún día ya no van a estar más. Con nosotros se van. Nuestros hijos se van. Así como nosotros nos fuimos de la casa de papá y mamá, nos fuimos y nos tocó experimentar esa fe que ellos hablaban. Nos tocó experimentar que tenés que orar, hijo, qué sé yo. Cuando estábamos en problemas lejos de casa, corríamos al Señor desesperados. Y cuando íbamos a decir a mamá, pasó esto o el otro, te dije que hagamos esto.
que el Señor te va a ayudar, pero tenés que orar. Entonces empezó a ejercitarse nuestra fe de manera obligatoria, porque estábamos nosotros en desesperación, en angustia, solos, angustiados, tristes, desprotegidos. Entonces algo se tuvo que empezar a activar en nosotros. Tengo que buscar al Señor, a ver lo que tanto que decía mamá, que andaba a la iglesia, me llevaba de la oreja. Bueno, ahora empieza a activarse el fruto de que ella sembró en el corazón. Porque yo obligadamente tuve que buscar al Señor. Y tuve que hacer de muchos textos de la Biblia, de muchos salmos. Paciente esperé a Jehová y oyó mi clamor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué era que mamá oraba tanto esto? En lugares delicados pasto me hará descansar. Y no era que la pasaba bien, no era que le sonreía la vida, pero el Señor fue nuestro sustento. El Señor todavía es tu sustento. El Señor está esperando que tú y yo clamemos para conocerle. No quiere que que vivamos de lo que oímos alguna vez. Tu vida no termina por lo que oíste alguna vez de Cristo. Tu vida se determina por cuánto le conoces a Él. Tu vida va a tener el fin planeado por Cristo, por cuánto le conozcas a Él. Por cuánto yo le conozca a Él. Dice Job 42, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamientos que se escondan de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Conozco que todo lo puedes, que no hay un pensamiento que usted y yo podamos ocultar del Señor. Te preguntaré y me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven.